porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy la invitación es para que nos acompañen los próximos 30 minutos en un recorrido por el 2017. Logros, conquistas, luchas y, cómo no, el gran paro de junio del 2017 estará presente en estas directrices que salieron de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación y fueron acompañadas por los y las maestras a nivel nacional. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. El magisterio estuvo en pie de lucha en el 2017 y gracias a la unidad se alcanzaron acuerdos que dignificaron la educación pública y la profesión docente. El paro, además de lograr objetivos propuestos en el pliego, logra ese aspecto que es aglutinar al magisterio en torno a su federación, en torno a sus sindicatos filiales, y esto es lo que hace que la FECODE sea un sindicato, una federación fuerte, digamos que una de las más grandes y fuertes del país. Resaltar en este momento la unidad alcanzada por el magisterio colombiano en este proceso de lucha del año 2017. Año que fue bastante difícil porque negociar con el gobierno de Juan Manuel Santos, un gobierno netamente neoliberal, es algo bastante difícil. Para resaltar, como decíamos, la unidad combativa del magisterio colombiano, que demostró en las calles de nuestras ciudades y de nuestro pueblo la comprensión absoluta de la necesidad que se tiene para defender la educación pública colombiana. La unidad es clave, especialmente para lo que viene en el 2018, donde los estudios que hemos estado realizando con nuestros asesores demuestran la disminución en el sistema general de participaciones, lo que necesariamente requiere que en 2018 volvamos a las calles, ya no los maestros solos, sino acompañados de otros sectores que garanticen una reforma constitucional para cerrar la brecha en el sistema de educación, salud y saneamiento básico. Gracias al decreto 160 conquistado en el 2015, el magisterio presentó su pliego de peticiones. El 28 de febrero, un documento consensuado con los educadores del país que reunía los puntos más importantes para avanzar en la construcción de una política educativa que reivindicara el derecho y a la vez permitiera la incidencia de FECODE en la construcción de una política educativa que respondiera a las reales necesidades en la escuela para los docentes y para los niños y jóvenes. La ministra de Educación dilataba las negociaciones, desconociendo la fuerza y la unidad con la que contaba FECODE. Al anuncio de paro, llegaron las tomas más emblemáticas y significativas de FECODE a Bogotá. 2 tomas que sumaron más de 100.000 maestros, docentes de todo el país, sin restricción ingresaron por las diferentes entradas a Bogotá, demostrando la fuerza viva del magisterio, como desde las calles exigiendo sus derechos también se educaba. Las arengas comenzaron a hacer eco en la ciudadanía. Hemos decidido, la Junta Nacional, por unanimidad, arrancar con un paro nacional el próximo 11 de mayo a partir de las 7 de la mañana. Fueron 37 largos días de lucha ininterrumpida. Las marchas y movilizaciones de los maestros en todo el país se convirtieron en una noticia diaria. Y fue así como la ciudadanía comenzó a mostrar su solidaridad con el paro. Los maestros a una sola voz mostraron su talante y su capacidad de resistencia y negociación, porque era ahora o nunca. El derecho a la educación había llegado a un momento de insostenibilidad financiera que avecinaba un panorama aún más oscuro.
La muestra de la unidad del sector del magisterio es un gran paso para la conquista de los derechos de los trabajadores al servicio de la educación. No importó la estatura, el color ni la región para que todo el magisterio de manera unificada como un solo haz saliésemos a las acciones que la Federación venía orientando en su momento. Antes de ahondar en los 25 puntos del acuerdo firmado entre FECODE y el Ministerio de Educación, hay que hacer un reconocimiento por la incidencia informativa, la presencia permanente, oportuna y pertinente de los medios de comunicación de FECODE, que trabajaron en red para de manera oficial mantener y reaccionar ante la campaña de desinformación que se generó en las redes y en algunos noticieros. Los medios de FECODE respondieron como aliados estratégicos y contemporáneos de FECODE y el paro. Las comunicaciones de la Federación jugaron un papel muy importante en el paro pasado y el equipo de prensa pues todo estuvo pendiente de informar oportuna, veraz y de una forma eficiente todo lo que venía ocurriendo y desarrollándose durante el paro. Por eso nosotros a través del programa de televisión Encuentro, de las redes sociales, en Facebook, Twitter, a través de los videos que se montaron en las diferentes redes, también en WhatsApp, logramos llegar en el momento preciso con la claridad que le correspondía a la Federación para que los maestros tuvieran una información oportuna y clara. Esto nos ayudó a que el paro tuviera una respuesta como la que tuvo y que el maestro estuviera creyendo en la información que salía oficialmente desde la Federación. Entonces el equipo de prensa y los medios de comunicación de la Federación jugaron un papel definitivo en este proceso de movilización, de huelga, que tuvo un éxito formidable y que en última instancia logró algo muy importante, que es la unidad del magisterio. No hubo frente que se quedara por cubrir. Las redes trabajaron con la inmediatez y la masificación de la información. La radio y el programa Encuentro oficializaban y analizaban a profundidad cada paso previo a la firma del acuerdo firmado. La Oficina de Prensa y Comunicaciones se convirtió en una red noticiosa que consolidó la información de todos los sindicatos desde la oficialidad. Se triplicó el número de usuarios. Las entradas en las redes demostraron la utilidad y aceptación. Aquí hubo un trabajo en equipo de la mano y la orientación del Ejecutivo de FECODE. Y llegó la hora de la firma del acuerdo de FECODE y el Ministerio de Educación. El ministerio obligó a FECODE a negociar en medio del conflicto, en medio de un paro histórico multitudinario, hasta que el 16 de junio, gracias a la firma de un acta de acuerdos que recogió en lo fundamental los 7 capítulos del pliego de peticiones, que corresponden a 25 puntos. Hoy corresponde al magisterio hacer cumplir, de ser necesario nuevamente, con la movilización al gobierno nacional. De las brechas por cerrar. En este caso se trata del acceso a la educación, en donde hay muchos estudiantes por fuera del sistema escolar hoy. De igual manera, en lo que tiene que ver con la jornada única, en donde se necesitan recursos para que efectivamente se preste como debería darse. Lo tercero es lo relacionado con las construcciones en los establecimientos educativos. Lo que se refiere a la relación técnica docente-alumno, aula-estudiantes, en fin, estos elementos que se identificaron en el caso particular del sistema educativo, lo que tiene que ver con la financiación, son elementos importantes a tener en cuenta para lo que nosotros hemos llamado la reforma estructural o reforma constitucional, que repito, es lo que en últimas garantizaría la prestación de la educación como debe ser y que se cumpla el derecho a la educación como derecho fundamental en la Constitución Política Colombiana.
En estos últimos 17 años, la educación ha dejado de recibir recursos, aproximadamente 70 billones de pesos. Eso ha complicado la situación. Estamos trabajando la necesidad de recuperar, de rehacer los recursos para la educación vía una reforma estructural constitucional al Sistema General de Participaciones. Se acuerda llevar al Congreso una propuesta para que los recursos a la educación aumenten de manera progresiva en los próximos 10 años y se deje constancia de que la financiación requiere de una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Frente a este tema se acordó seguir con el proceso de nivelación salarial en el marco de un proyecto de reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, dando cumplimiento al numeral 4 del acta firmada del 7 de mayo del 2015. Frente a las bonificaciones. Será una bonificación del 6% de la asignación básica para el 2018. Para el 2019, uno del 11%, el 2020, 15%, y así sucesivamente atendiendo el principio de progresividad. Se hará una sola vez al año y al cumplir un año de servicios prestados. No será retroactiva y constituye factor salarial. Recordarle al magisterio colombiano que efectivamente esos derechos que están contenidos en la ley para todos los trabajadores del país siempre han sido esquivos, mezquino el gobierno en otorgárselos a los docentes, y en este caso las conquistas durante muchos años orientado por la Federación Colombiana de Educadores y que se ha materializado en la Prima de Vacaciones en su momento, hoy con la bonificación pedagógica, nos lleva a la reflexión de que muy a pesar de que están contenidos en los derechos de los trabajadores, a nosotros nos ha costado bastantes lágrimas, bastantes reclamaciones, jornadas arduas de protesta ante el gobierno nacional. Comenzará a cancelarse a partir del año entrante y durante 3 años hasta que nos nivelemos, y va a ser extensiva para todo el magisterio. Sin embargo, FECODE dejó constancia que las primas extralegales constituyen un derecho adquirido de los docentes del país y que deben seguir siendo pagadas en virtud de las normas especiales que rigen al magisterio. Sabemos que el preescolar, del 80% que habla la Constitución que debería estar cubierto, solamente está el 56%. Hoy el gobierno se compromete para que en el año 2021-2022 el 80% esté cubierto. Pero además FECODE logra para los años 2021 y 2022 que tanto el grado de jardín, ¿sí?, como de prejardín también estén cubiertos en un 7.5%. Acá existe un pequeño problema y es cómo se va a volver eso acción en términos de la política educativa del Estado si no existe la financiación. Por eso el tema central para nosotros del Sistema General de Participaciones como financiación, como la parte fundamental de la financiación del sector educativo, se pone también al centro de esta lucha que tenemos. Su financiación está incluida en la reforma al Sistema General de Participaciones y requiere un cambio total en la infraestructura, dotación y ampliación de planta del personal en el sector oficial. FECODE dice sí a la jornada única, pero no así, en medio de la improvisación y la escasez como se viene haciendo en el país. Se establecieron plazos y programas para su implementación. Se puso en evidencia que el gobierno no evaluó e impuso la jornada única sin condiciones mínimas, dándole la razón a FECODE. El caso particular sobre la jornada única es por la importancia y el compromiso que tenemos los maestros porque haya una educación de calidad, porque los niños tengan mejores condiciones y sobre todo mejores espacios. Desafortunadamente, las malas políticas del gobierno han tergiversado el objetivo de esa jornada única y han buscado otras modalidades que han perjudicado tanto las condiciones de los profesores como los estudiantes, y aspiramos a que el gobierno le dé cumplimiento a ese punto.
Se acordó la expedición de una directiva que aclare las funciones de los docentes orientadores. Se brindará la posibilidad de asignar horas extras a los docentes de aula. Se estableció que como mínimo los docentes orientadores tendrán 6 horas para realizar sus actividades. Vamos a trabajar porque también se cumpla el acuerdo con los docentes orientadores, que se avanza, pero que de una u otra manera quedan cosas sueltas que implican para nosotros como Ejecutivo y para el próximo Ejecutivo que se entre a puntualizar y a profundizar más el tema de las funciones de los docentes orientadores y además el tema de su jornada laboral, porque eso tiene implicaciones importantes frente al quehacer cotidiano de este sector del magisterio. Acordamos con el gobierno que para aquellos docentes que estén en la franja del 12% de los que no ganen el proceso evaluativo, ¿cierto? El compromiso con el ICETEX no sea que aparezca nuevamente como un préstamo que esta institución le hiciese al maestro, sino que el maestro tendrá que pagar solamente el 30%, ya sea con su tarjeta de crédito, ya sea en efectivo, ya sea con un cheque, y el gobierno buscará el mecanismo de pagar el 70% a la universidad a través del ICETEX. En la primera corte, más del 98% de los maestros lograron ascender, tanto de manera directa con el video como con los cursos. En esta segunda corte se han presentado algunos inconvenientes, especialmente con el ICFES, que han pretendido correr las fechas para la cuestión fiscal de esos reconocimientos de ascenso y reubicación. Pensamos que tenemos hoy en la mesa la discusión y que podemos finiquitar el año 2017 con la convocatoria de la tercera corte. Uno de los 24 puntos tiene que ver con el tema de la reorganización de las escuelas normales. Hemos participado conjuntamente con el Gobierno Nacional, con el Grupo Focal, conformado hace más de 2 años por el Ministerio de Educación Nacional, rectores de nuestras escuelas, de las 134 escuelas normales que hoy hay en nuestro país, y con el grupo, con la Asociación Nacional de Escuelas Normales, ASONEN. Importante y fundamental el trabajo de nuestro presidente de esta asociación, en lo cual hemos logrado consensuar una propuesta que se la hemos presentado al Gobierno Nacional, porque hoy nuestras escuelas normales son la razón de ser, es el camino más expedito. ¿Para qué? Para fortalecer la formación pedagógica de nuestros próximos docentes, y que obviamente hace parte de la estructura como tal de la carrera. Frente a las juntas de educación, JUNE, JUDE y JUME, el Ministerio expedirá una directiva ministerial para reactivarlas y recomendar foros educativos donde participará FECODE. Una conquista emblemática que los docentes ya venían trabajando en medio del conflicto y la violencia. Sin embargo, en el posacuerdo, la escuela y los maestros serán escenarios de transformación y reescritura de una Colombia incluyente y participativa. Logramos firmar la paz. Y qué mejor que la escuela sea ese territorio de convivencia, porque allí van los niños de los campesinos, de los paramilitares, van los niños de los trabajadores, etcétera, y necesitamos que ese territorio de paz que es la escuela, allí convivan las diferentes tendencias y concepciones para garantizar que el niño tenga sus derechos, sus garantías y sobre todo las mejores condiciones de vida. FECODE le apuntó a que la escuela debe ser ese territorio de paz con esos derechos y con esas garantías. Y además de eso, que esto que hemos conquistado estamos llamando al gobierno que se cumplan, porque haber hecho el paro, haber logrado firmar y que el gobierno comience a evitar el cumplimiento de los acuerdos, a dilatar eso, pues empeora las condiciones. Yo creo que si se firmó la paz, hay que garantizar la paz con las reformas sociales y resolver las diferentes dificultades que hoy tienen los diferentes sectores.
Esta comisión espera sacar avante la ley del Estatuto Único de la Profesión Docente que ponga fin a la división conveniente para el gobierno, excluyente para FECODE, porque el magisterio en el paro del mes de junio demostró que es uno solo, una voz que clama por la unidad y la inclusión. Los temas que hoy hemos abordado pues han sido un avance para fortalecer lo que ya teníamos. Afianzamos otro tema, el origen de la carrera. Nosotros tenemos claro que es un régimen especial, sí, pero que tiene un origen legal y en consecuencia la inspección y vigilancia queda en manos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Hoy estamos decantando la relación Comisión Nacional del Servicio Civil, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, para resolver los distintos problemas que se han suscitado por los vacíos que hay en el proceso. El proyecto de ley abordará ingresos, permanencia, ascensos, evaluación y situaciones administrativas. Y llegamos a uno de los puntos de mayor dificultad, el tema de la salud. Y logramos, después de una discusión muy larga, en el 2016, el Acuerdo 03 del 22 de febrero de dicho año, donde se basaba la contratación en los principios de la Ley 80 de 1993 y lo que tiene que ver con un régimen público-privado de terminación de contrato, es decir, el régimen público-privado de contratación que contempla la terminación unilateral de los contratos. Ya en septiembre de 2016 logramos el Acuerdo 09 en el Consejo Directivo del Fondo, que tiene que ver con el nuevo modelo de salud. ¿Qué contempla el nuevo modelo de salud? El aseguramiento ya no es responsabilidad de nuestro fondo de prestaciones, es responsabilidad del contratista. Que el contratista presta su servicio en la red propia y si no lo presta, podemos ir a red alterna o hasta la red particular. Hay unos estándares de atención de 2, 3, 4, 5 días hábiles o más, dependiendo de cuánto son cirugías de mediana y alta complejidad. Y si no se atienden en red propia, podemos ir a una red alterna que le debe garantizar el contratista o si no a una red particular. Cuando se acude a la red particular, se le descuenta al contratista y se le paga el servicio particular. Los Juegos del Magisterio y el encuentro folclórico pues son unas conquistas que se dieron también a partir de negociaciones anteriores, pero que hoy se vienen consolidando. Creemos que los docentes debemos apropiarnos de estos espacios, hacer presencia desde lo sindical, pero también esta parte deportiva y cultural nosotros la tenemos que rescatar desde la escuela, desde las aulas y obviamente pues llevarla al escenario nacional como se realizó en este 2017. El acuerdo tendrá vigencia hasta febrero del 2019, cuando FECODE podrá presentar un nuevo pliego de peticiones. El objetivo nuestro no es buscar un paro. El objetivo nuestro es que nos atiendan nuestras reivindicaciones, nuestras solicitudes. Buscamos el diálogo al comienzo. Hacemos movilizaciones, jornadas de movilizaciones, de paros de 24 horas. Otro capítulo a destacar en este 2017, el Foro de la Financiación de la Educación Pública el 27 de septiembre, un evento para consolidar fuerzas, para contribuir, construir una propuesta a presentar al gobierno y habilitar una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Y concluimos el 2017 con la Asamblea Federal General de FECODE, que sesionó en la ciudad de Medellín, donde se debatieron los puntos del acuerdo, se rindieron cuentas sobre el estado de las comisiones, pero sobre todo se demostró la unidad, la voz que al unísono respalda las decisiones del Ejecutivo de FECODE en defensa de la educación pública y de la profesión. Los maestros colombianos, defendiendo la educación pública, logramos realizar la 20ª Asamblea Federal. Una asamblea federal que tocó todos los aspectos y uno sustancial para nosotros, la unidad del magisterio. En ese sentido nos sentimos satisfechos de que hayamos trabajado este punto. Quedan algunas tareas pendientes en esta materia que las culminaremos en el 2018.
El 2017 fue un año de cambios, transformaciones, de batallas cumplidas y de otras a medio camino, pero con la confianza del deber realizado, gracias a la credibilidad y a la unidad del magisterio, hoy solo queda decir gracias. Gracias, maestros y maestras, pero atentos, porque el 2018 debe ser el año del cumplimiento de los acuerdos. De lo contrario, el magisterio en pleno se hará sentir sin lugar a dudas. Un navideño saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Desde luego nuestro reconocimiento por su capacidad de movilización y de lucha, de unidad. El 2017 fue un año cargado de experiencias, de eventos importantes, de la demostración de que los maestros defendemos la educación pública como un derecho fundamental y como un derecho humano. Muchas gracias, compañeros maestros y maestras. Este año fue el año de la unidad para el magisterio colombiano. En este año no hubo diferenciación de ningún tipo de estatuto, sino la defensa de la educación pública como un hecho fundamental en la financiación de la educación, en la necesidad de hacer reforma constitucional. En segundo lugar, quiero decirle a los maestros y maestras que en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE, en nombre de la sociedad colombiana, queremos expresarles una feliz Navidad. Ustedes se merecen un descanso y desde luego por la responsabilidad que tenemos con la sociedad colombiana. En tercer lugar, tenemos una gran dificultad con relación a la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Hemos encontrado que el ICPES no sirve sino como un instrumento en la evaluación de papel y lápiz. Esta evaluación de carácter diagnóstico formativo le quedó grande al ICPES, le quedó grande al gobierno. No han sido capaces el gobierno y desde luego el ICPES de conciliar la parte cuantitativa con la parte cualitativa. Hay una gran distancia entre lo que hicieron los compañeros pares educadores cuando dan su concepto cualitativo frente a la realidad de la actividad que hace el maestro en el aula de clase. El ICPES está hecho simplemente para hacer evaluaciones de papel y lápiz, no para evaluaciones de carácter cualitativo, no para evaluaciones donde haya un diálogo pedagógico entre el evaluado y el evaluador. Por eso vamos a utilizar todos los instrumentos. Vamos a pedirle al gobierno, a través de un derecho de petición del Comité Ejecutivo de FECODE, que debe haber un segundo calificador como está acordado, y ese segundo calificador son las universidades. Creemos que están perdidos los señores del ICPES. A un maestro le dicen que lo felicitan los pares, que muy bien, que tiene dominio de grupo, que conceptualmente está muy bien, y cuando salen los resultados el maestro pierde. También queremos hacer un llamado a los compañeros maestros que son oportunistas de las fuerzas políticas en el magisterio, que andan desalentando a los maestros. Muéstrenos cuáles son las propuestas que tienen, compañeros, para nosotros poderlas discutir, y desde luego que vamos a hacer una serie de acciones políticas, sindicales y judiciales, porque no vamos a dejar que el gobierno nacional y el ICPES se burle más de los compañeros maestros del 1278. El gobierno no fue capaz, y el ICPES, con la prueba de la evaluación de carácter diagnóstico formativo, le quedó grande. Queremos decirle a los maestros del 1278 que estamos haciendo los mejores esfuerzos y que desde luego vamos a hacer una evaluación si la ESDF debe mantenerse o no. Para todos, un abrazo fraterno. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar también este espacio a través del canal de YouTube de FECODE. Los invitamos también para que estén pendientes de las redes sociales. Visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su compañía y les reitero una muy feliz Navidad. Hasta luego.